Continuamos con un movimiento circular uniforme. Recordamos un poco lo que habíamos visto en el anterior video. Lo primero que habíamos visto es el concepto de periodo, que es el tiempo que tardamos en dar un ciclo completo dentro de la circunferencia. También teníamos el concepto de frecuencia, que era una magnitud que mide el número de ciclos que damos en una cierta unidad de tiempo. Veíamos que esto equivalía a lo que era la rapidez angular por 2pi. Y vemos de dónde salía este 2pi, que es por la circunferencia, ¿no? La magnitud de la circunferencia. El ángulo que medimos, el ángulo en radianes. Después vemos el concepto de rapidez angular media, que es la variación del ángulo entre el tiempo. Y después pasando en el límite, cuando la variación del tiempo tiende a cero, teníamos que era la rapidez angular instantánea, que es la variación del ángulo entre el tiempo. Y de ahí deducíamos esto, que es posición angular final, que es la rapidez angular por el tiempo más la posición angular inicial, ¿no? Después, ahora para continuar, tenemos que recordar un poco cómo se definen los ángulos radianes. O sea, si yo tengo un cierto arco de circunferencia de medida S, entonces, como sabemos, el ángulo en radianes se define como la relación entre el arco de circunferencia asociado a este ángulo entre el radio. Así se define el ángulo en radianes. Entonces, de acá podemos saber que el arco de esta circunferencia, la magnitud de este arco, es igual al ángulo en radianes por el radio. Esto es algo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la velocidad lineal, es como una especie de velocidad lineal, de cómo se mueve linealmente esta partícula que está inicialmente en este punto inicial y acaba en este punto final, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad media de esto? Sería la variación de este arco, que es esto, que es delta S, entre la variación del tiempo. Entonces esto va a ser igual a la variación del ángulo entre la variación del tiempo, que es lo que tenemos por aquí, por el radio, que es esto. Entonces lo que varía es el arco cuando varía el ángulo, pero el radio siempre, como es una circunferencia, permanece constante, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Entonces esto podemos pasar al límite. El límite cuando delta t tiende a cero para calcular la velocidad. Esto es la velocidad lineal media dentro del movimiento circular. Entonces por aquí lo que hacemos es pasar al límite. El límite, cuando el tiempo, la variación del tiempo tiende a cero, de delta S entre delta t, va a ser igual a nuestra velocidad instantánea. Nuestra velocidad instantánea, y va a ser igual también a esto, que es el límite cuando delta t tiende a cero, de delta teta entre delta t por el radio, que es esto. Desde ahí podemos ver que la velocidad es igual, nosotros habíamos calculado esto, el radio es una constante, entonces el radio puede salir por aquí. El radio por el límite, cuando el tiempo delta t tiende a cero, de delta teta entre delta t. Y entonces nosotros recordamos que esto era la rapidez angular. Entonces la rapidez angular, entonces esto va a ser igual al radio por la rapidez angular instantánea. Entonces vemos que la velocidad lineal, la velocidad con que cambia este arco, es igual a la velocidad angular por la medida del radio de nuestra circunferencia. Entonces acá vemos esto. Es una ecuación importante en el movimiento circular, que es la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular instantánea. Entonces, viendo un poco vectorialmente, ¿no?, estas dos nuevas ecuaciones que acabamos de anexar a nuestra caja de herramientas de ecuaciones, ¿no? Entonces vemos que si consideramos esta circunferencia donde estamos considerando el movimiento, tenemos este radio de circunferencia, un radio vector R, que mide R, ¿no? O sea, nuestro radio vector mide R. Entonces vemos que la velocidad lineal es un vector tangente a esta circunferencia, es decir, es perpendicular siempre al radio, porque toda tangente de una circunferencia es perpendicular a esta. Eso se puede mostrar en geometría, ¿no? Entonces vemos que esta velocidad lineal, el módulo de esta velocidad lineal es igual al módulo del radio, que es esto, por el módulo de la rapidez angular. Entonces, si queremos saber cuánto mide este vector eh, de velocidad lineal en cada punto, es lo mismo, solo que en cada punto es un vector diferente. Tenemos un vector por aquí que mide v. Tenemos
Supongamos por aquí otro vector. Este es b inicial, digamos, este es b final, que también mide b. Siempre miden lo mismo, solo que no son en cada punto son vectores diferentes, solo que miden lo mismo siempre, porque consideramos nuestra rapidez angular una constante, porque estamos en el movimiento circular uniforme, ¿verdad? Luego ya podemos entrar a definir algo interesante, que es la aceleración. La aceleración angular, que es igual a, en este caso la aceleración angular media, es la variación de la velocidad angular en el tiempo. Entonces hacemos siempre el paso al límite. Para calcular la aceleración instantánea es el límite. Cuando la variación del tiempo tiende a cero, de la variación de la rapidez angular entre el tiempo, que es la variación de la velocidad angular entre el tiempo, bueno, o sea, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Entonces tenemos la aceleración angular instantánea. Entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es la aceleración lineal o el vector de aceleración de esta partícula que se está moviendo dentro de una circunferencia. Vamos que una partícula que empieza en esta posición inicial. Supongamos que esto es nuestra posición angular inicial y esta es nuestra posición angular final. Y tenemos esto, tenemos nuestra variación del arco de circunferencia. Entonces, habíamos dicho que tenemos la velocidad angular instantánea y de aquí podemos tener, considerando que nuestra rapidez angular es una constante, entonces integrando esto tendríamos esto. Ya tenemos varias ecuaciones en nuestro repertorio. Entonces nos preguntamos cuál es la dirección que tiene este vector de aceleración lineal. Entonces podemos considerar una visualización geométrica de esto. Nosotros sabemos que si suponemos que se mueve en una circunferencia la partícula, supongamos que en cada posición el vector de velocidad lineal mide lo mismo. La medida de esto es una constante, solo que en cada punto es un vector diferente con dirección perpendicular al radio en ese punto. Por ejemplo, en este punto va a ser perpendicular a este radio, va a ser esto. Pero va a medir lo mismo. Es decir, que si yo traslado de alguna forma dos de estos vectores en un punto, de esta forma, traslado esto, supongamos que es el vector inicial, esto es el vector final. Y tendríamos esto. Y esto sería la variación del ángulo entre estos dos vectores. Entonces vemos que se forma un triángulo isósceles. ¿Cómo es un triángulo isósceles? Imaginen que se transforma este triángulo isósceles en un triángulo cuya esta base cada vez es menor. O sea, cuando esta base, delta B, digamos, tiende a cero, implica que la variación del tiempo tiende a cero. O sea, mejor dicho acá, la variación del ángulo. Cuando tiende a cero, la variación del tiempo tiende a cero. Es decir, que estamos en un vector infinitamente pequeño situado al lado del otro vector. O sea, vamos tomando vectores cada vez más cercanos. Así. Tenemos esto. Y en algún punto, supongamos que como se unen, es como que se unieran estos dos lados de este triángulo isósceles y se forma un solo lado. Un solo lado donde tenemos la dirección de esta variación, que es la variación de la velocidad, ¿no? Que sería perpendicular a estas dos velocidades, ¿no? Y nuestro vector de aceleración será la variación de esta variación de la velocidad, que es perpendicular a este radio, es perpendicular a este vector de velocidad, mejor dicho. Y justamente, ¿cuál es el vector perpendicular a este vector de velocidad? Es el vector radio, o sea, el radio vector. Entonces la dirección de nuestra aceleración va a ser entonces siempre paralela al radio vector entre la variación del tiempo. El tiempo es una constante, ¿no? Entonces será proporcional a esto. Va a ser proporcional al radio vector y va a tener la misma dirección. Es decir, que se vería algo así. Tenemos por aquí nuestro vector velocidad lineal, que es la velocidad con que se mueve esta partícula dentro de la circunferencia. Siempre va a ser tangente a esta circunferencia y va a medir lo mismo. Y nuestro vector aceleración va a ser perpendicular a esta y va a coincidir con estos radios. Van a estar acá. Es decir, podemos nosotros calcular esto.
Entonces acá para completar nuestra visualización geométrica de esto, ¿no? Vemos que la aceleración es un vector perpendicular a la velocidad, ¿no? Entonces podemos hacer acá una analogía. Tenemos un triángulo isósceles que puede verse como un pequeño segmento de circunferencia, infinitesimalmente pequeño, ¿no? Cuando delta t tiende a cero. Entonces por aquí se seguiría cumpliendo esto, que el arco, en este caso jugaría el papel de delta v, que se tendería a cero este arco. Entonces diríamos que delta v, que sería esto, o sea, un arco pequeñísimo, mide casi lo mismo que una recta pequeñísima. Se lineariza de alguna forma. Esto va a ser igual a la variación del ángulo, este pequeño infinitesimal ángulo, como haría por el radio, que es una constante. ¿Cuál es nuestro radio? Es nuestro vector velocidad que tenemos por acá. La medida de nuestro vector velocidad es una constante que va a jugar el papel de nuestro radio en esta visualización. Entonces aquí obtendríamos que la variación de la velocidad es igual a la variación del ángulo, cuando la variación en el tiempo es muy pequeña, por la velocidad. Siguiente aquí tendríamos que la variación del ángulo sería igual a la variación de la velocidad entre la velocidad. Entonces recordamos acá que ¿qué es el ángulo? El ángulo es el arco entre el radio. Entonces esto sería igual a la variación del arco entre el radio, que es una constante. Vemos por aquí esta expresión. Muy interesante. Desde aquí podemos expresar la variación de la velocidad. Todo esto es como intuitivo, geométrico que estuvimos viendo, ¿no? Entonces despejamos, la velocidad pasa, multiplicamos todo por velocidad, ambos miembros de la igualdad, y quedaría velocidad entre el radio por la variación del arco. Entonces de esto podemos calcular lo que es la aceleración lineal, que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces acá hacemos la derivada de esto, que esto ya es una constante, sería v por r, v sobre r mejor dicho, por la derivada del arco con respecto al tiempo. Entonces lo que estamos calculando es la aceleración lineal, ¿no? Llegamos a esto, entonces tenemos esto una constante, y recordamos que la variación del arco con respecto al tiempo justamente era la velocidad lineal. Esto es v, la variación del espacio con respecto al tiempo, por v. Entonces acá obtenemos que la aceleración lineal es la velocidad lineal al cuadrado entre r, toda vez que tenemos movimiento circular uniforme. Entonces también podemos ver que v es r por la rapidez angular. Entonces podemos también expresar la aceleración lineal como r por la rapidez angular al cuadrado entre r. Entonces tendríamos r cuadrado omega cuadrado entre r. Acá se cancela una de las r y nos queda que nuestra aceleración lineal queda expresado como r por la velocidad angular al cuadrado.